Entonces, mira, yo voy a hacer esto porque la ley me lo permite en esto y en esto y en esto. ¿Y qué te vas a ahorrar? En impuestos te vas a ahorrar esto, esto y esto. ¿Qué va a generar? ¿Qué beneficio? Un beneficio doble, porque al momento que te lo ahorras, ese dinero ya lo utilizas para hacer otra cosa más. Y ahí es donde empiezas a romper un poquito el esquema de la resistencia al cambio en cuestiones contables y financieras. Pero si hablamos de forma general, yo considero que mientras más información tenga, es más fácil de que puedan cambiar esa estructura y romper esa resistencia al cambio. Claro que sí, la cultura a lo mejor dice, bueno, pues me quedo donde estoy a gusto y no me muevo. Pero hay cuestiones sociales o cuestiones políticas o de gobierno que a fuerza nos están obligando a cambiar. Una situación importante que mencionaba el doctor Víctor, que algunos no tenían digamos que la premisa de la tecnología, pero la pandemia nos hizo hacer muchas cosas. Y había pequeños negocios que ya publicaban sus productos en el Face y te los mandaban a domicilio. Y a la fecha, algunos se quedaron con ese esquema después de pandemia. Había inclusive tortillerías en la zona que pusieron en su página de WhatsApp o de Facebook para que tú le pudieras encargar y te las llevaban a domicilio. Entonces, hubo muchos negocios que se obligaron a cambiar y lo hicieron bien y les está funcionando. Y hasta la fecha algunos comercios en Ixtlán manejan todavía su página de Facebook. Inclusive, no sé si a lo mejor ustedes ya tomaron en cuenta, pero hay personas que venden ropa ya por Facebook y la muestran, que fue algo que también cambió esa estructura del comercio y es algo que nos hizo evolucionar para bien desde mi punto de vista. Sí, ahí en ese punto regreso a lo que platicábamos hace rato. Deja que hable Café. Que otra vez caemos a la necesidad. Claro. Sí. Pero aquí, hasta ya le encontré un nombre a la firma. Tenemos que romper paradigmas. Claro que sí. Café quiere hablar. Paradigma SC. Yo considero que dejen hablar al abogado. Ya se me olvidó lo que... Adelante, abogado. Dice el abogado que Bueno, yo, en cuanto a cuestiones fiscales y demás, creo que no soy el más adecuado para... Pero ¿qué tal la ley y el orden? Me la sé de memoria, ¿no? Lo importante es lo que yo estoy percibiendo de la plática que estoy teniendo, que más que nada yo estoy aquí para aprender el día de hoy en este tema, de hecho lo comentamos cuando iniciábamos. Percibo que sí, el cambiar esta estructura, el quebrar la mentalidad de que el día de hoy se tiene miedo por estos cambios es sumamente complejo. Creo que la palabra adecuada sería un cambio, pero no de miedo, sino un riesgo. Dijiste tomar las decisiones en un momento oportuno, con la información veraz, eficiente. ¿Qué se tiene que hacer? Desde mi punto de vista, no es lo mismo que yo salte de un acantilado de 1000 metros a que salte de un bordo donde sé que hay 1 metro de caída. ¿Sí? ¿Qué estoy tomando ahí? En una tengo miedo. Lo importante es optar por tomar un riesgo. Cuando yo tomo un riesgo, soy consciente de hasta dónde me puedo beneficiar o hasta dónde puedo obtener un perjuicio. El problema con el miedo es que estas personas en muchas ocasiones se les ha invitado a que hagan este cambio, pero no con la información veraz, no se les ha sensibilizado. Entonces, ¿qué hacen? Prácticamente estamos hablando de un supuesto en el cual este tipo de personas, en cuanto a estos cambios que se daban que era muy complejo, este cambio era dar un salto hacia un vacío. Creo entonces que la parte toral o importante es la información, pero más que nada no un miedo, sino darles la posibilidad de que las personas tomen un riesgo, donde pueden obtener beneficios, como también pueden existir ciertas situaciones como cualquier cosa, que creo que la parte fundamental de lo que hoy se le conoce gracias como emprendedurismo es eso. Voy a tomar un riesgo, me puede ir bien, me puede ir mal. Pero con la información adecuada creo que se puede llegar a tomar la mejor decisión en cuanto a emprender. Es el punto, que esté informado. ¿Sí? La información es poder. Sí, pero además también hay muchas decisiones, decía aquí el maestro José Luis, cuándo tomar la mejor decisión o cómo tomar la mejor decisión. Hay decisiones que se tienen que tomar en la incertidumbre, ¿eh? Claro. O sea, en el riesgo precisamente. Sí. Y es ahí donde también tenemos que trabajar con los pequeños negocios, porque el niño cuando se va a lanzar de la resbaladilla hasta llora y tiene pánico, pero te vas a divertir, pero mira, está bien chido, pero mira, el niño no conoce esa sensación. Y lo mismo pasa con los comerciantes.
O sea, no conoce esa sensación de arriesgarse y obtener cosas positivas con ese riesgo. Cuando el niño se lanza aún con su miedo y descubre que es una situación fascinante, lo que quiere hacer es repetirlo y repetirlo, ¿no? Nos encontramos aparte con una sociedad en donde la mayor parte de las empresas caen en ese esquema. Pero ¿quién le da la seguridad al niño? ¿Quién le da la seguridad al niño? Él mismo. Hasta cierto Es el punto, padre, cuando tú lo llevas, los padres, y claro. es su papá, su mamá. Y aquí, ¿quién le tiene que dar la certidumbre a los empresarios? El profesionista. Los profesionistas. Claro. Sí, definitivamente. Va a haber riesgos. Y hasta cierto punto va a llegar un momento en que nosotros vamos a asumir el riesgo como profesionista de la incertidumbre. Y ellos van en su momento a tomar la decisión. Pero es un punto importante de ¿cómo se dice? Arriesgarse a cambiar, de perder el miedo al cambio, es la información, dijeron. Y dentro del emprendedurismo, sí, esa información la genera, y hablamos ahora otra vez de cuestiones culturales del pago. O sea, si yo veo una situación, ¿sí?, ¿qué voy a hacer? ¿O cómo voy a plantear? Pues obviamente tiene que haber un plan, y este plan me va a desarrollar todos esos esquemas. Entonces, cuando hablamos del emprendedurismo, también es saber y enfrentarse y armar esos planes que te muestren todas las condiciones. Y es que es un tema bien interesante, porque aparte se tendría que hacer un esquema de riesgo, o sea, una camiseta de acuerdo a la medida de cada una de las micros y pequeñas, ¿no? Aparte hay una cuestión muy importante también, depende de la personalidad del empresario, ¿no? Porque hay empresarios que por su naturaleza o por su característica psicológica, que realmente desconozco mucho del tema, luego a lo mejor vendrá un especialista que nos pueda explicar, pero hay personas que sí asumen el riesgo y otras personas que no, y es por su misma naturaleza psicológica, y nunca, o más bien, va a ser poco probable que lo saques de esa estructura para que tome el riesgo. Entonces también los dueños o los empresarios, si tienen esa estructura, así le van a llevar la empresa. Al igual, si es una estructura paternalista o es autoritaria, la van a llevar de esa forma. Entonces también creo que es un punto muy importante también delimitar desde la parte del empresario qué estructura tiene psicológica. Que bueno, será otro tema. Sí. Otro tema. Que Eso vamos es a eso es otra parte. Dos preguntas. Pero Es otro punto, porque ya no hablamos de emprendedurismo, hablamos de situaciones de micro, pequeño y problemas. Pero, y sin embargo, yo en esta parte digo, el hecho de tener un negocio es porque tomó el riesgo. Claro. O sea, en algún... sí, o sea, totalmente. O sea, si no, es aquella persona, los que nunca se atreven a emprender, son aquellos que están precisamente con el estaría bien hacer, estaría chido poner, y si vendemos, pero se queda en la idea. Y no da el paso, ¿no? Entonces, cuando alguien ya tiene un negocio, por pequeño que sea, ya se arriesgó. Ahora, ¿cómo hacer que esos negocios, y fíjate, que los de mayor problema, y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la investigación, quienes más trabajo cuesta en esta parte son los que tienen más tiempo en el mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no es tanto el entorno psicológico, que después vamos a hablar de esa parte con especialistas, pero a lo mejor tiene que ver con tradiciones. ¿Sí? O sea, el cómo tradicionalmente ya se acostumbraron, están en usos y costumbres. Ajá, el cómo papá, cómo el abuelo tenía esa tienda, luego se la heredó a mi papá y luego ya ahora es mía. Hasta sienten que si cambian defraudan al papá. Es correcto. Ajá. Toda la tradición de la empresa. Recientemente me enteré del cambio de unas empresas, 2 empresas lecheras, sin albur, pero 2 empresas grandes. Sáquenos de la duda, por favor. 2 empresas grandes tema, que venden ese producto. Y creo que uno era Lala, otro era Sello Rojo. Creo que uno quería absorber a la otra empresa porque creo que falleció el fundador o propietario de una de las empresas. Entonces ya a la hora de que quienes se hicieron cargo, al hacer sus cambios, no sabían ni lo de las fórmulas, no sabían manejarlo. Entonces a veces los entiendo, ¿verdad? Los que tienen su resistencia al cambio, pero deberían de con la información y el conocimiento, ¿verdad? Que
que les va a llegar el profesionista a darles, evitar ese tipo de cosas, porque sí se supo que tuvo muchos problemas esa empresa al momento de hacer el cambio, la transición, el transitar. la transición hacia las personas que a lo mejor no estaban a cargo de la empresa o muy por encimita sabían el movimiento de la empresa, entonces empezó a ir así. Ahorita ya creo que parece ser que ya se estabilizó un poquito, pero ese es un caso en particular. Yo quería compartirles, no por chismes. No, ya lo vimos hasta con los alemanes y todo. Fíjate una parte interesante aquí, a lo mejor voy a decir cosas que no corresponden, pero por ejemplo podemos tener aquí la misma respuesta. Somos profesionistas, somos contadores, tenemos maestría, tenemos doctorado, administradores, etcétera. Y yo, por ejemplo, podría hacer una pregunta a mis compañeros. ¿Por qué no ha crecido su empresa, su microempresa, el doctor Víctor y el maestro Juan Diego? O sea, sería cuestión de que hagamos un análisis de conciencia y decir, nosotros contamos con la información, sabemos, ¿sí? Pero podemos empezar a identificar factores, ¿sí? Por el cual no hemos crecido. Yo también, ¿sí? Una micro que tampoco ha crecido, y podemos identificar factores por qué nosotros mismos, si contamos con información, a veces también somos resistentes al cambio. Y ahí sí yo te voy a responder. Sí. De hecho sí fue pregunta, o sea, fue pregunta para saber nosotros que contamos con la información, porque también en ocasiones también tenemos a lo mejor el temor o tenemos los factores bien identificados, el por qué no, que nos puede servir también en su momento para poder identificar que esos factores tal vez también están afectando a las demás microempresas de la zona. O sea, entonces podemos ser un mismo ejemplo nosotros. Sí, es multifactorial, yo creo, en ese sentido, ¿no? Hablando de mi negocio, por ejemplo, tiene 20 años en el mercado. Patrocinador, por cierto. Por cierto, sí. Patrocinador. No vean los arreglos florales. No vean esto, por favor. Patrocinador del fútbol. Hacían falta los arreglos florales. Patrocinio, patrocinio. Ok, estamos hablando que tiene que ver con el crear, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no puedo duplicarme o triplicarme, ¿estás de acuerdo? Sí. Yo dependería precisamente del personal al que tengo que capacitar de acuerdo para que entonces poder diversificar o poder crecer incluso con una sucursal o crecer el mismo negocio. ¿Por qué no ha pasado? Por la misma situación que estamos aquí discutiendo, ¿no? Porque cuando de repente le planteas a la persona que tú ves la habilidad y la capacidad y le dices, ¿sabes qué? Me gustaría que te fueras para abrir mercado en esta otra parte, yo te voy a apoyar, tú vas a dirigir, y dicen no, ¿sí? O sea, yo aquí me quedo, si yo aquí les sigo sirviendo, yo aquí me quedo, y si no, pues mejor dígame. Miedo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que no es falta de conocimiento, porque nosotros lo tenemos y sabemos cómo manejarlo, ¿sale? Y creo que la parte fundamental es crear empleos, es crecer económicamente y aportar economía al municipio y al país. Y creo que esa función se está haciendo, pero no podemos crecer por esa situación. El bloqueo pasa al momento de delegar, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, okay. De hecho, o sea, precisamente dije, la información la tenemos nosotros, ¿sí? Todo la tenemos, pero yo por eso dije, vamos a identificar un factor que desde el punto de vista, ¿sí? O desde la perspectiva de, como el doctor Víctor, que tiene su microempresa, ¿sí? ¿Qué identifica? ¿Cuál es el problema? Porque él identifica un problema. El maestro Diego nos va a decir ahorita a lo mejor su punto de vista, cómo identifica él a lo mejor su problema o la situación, o si él ya creció su empresa, etcétera. Pero el empresario lo va a ver de otra perspectiva completamente diferente, porque no tiene las capacidades, los conocimientos que tiene el doctor, ni que tiene el maestro Diego, ¿sí? Entonces, por eso precisamente era poder identificar cuáles son las barreras que se encuentran en el mercado para poder crecer el negocio. Sabemos el problema de los colaboradores es un problema complicadísimo, ¿sí? Complicadísimo.
¿Por qué? Porque prefieren apegarse mejor, como ya los mencionaban, a otros programas que son de carácter público, ¿sí? Y que supuestamente benefician el desempeño, la formación y todo de las personas, pero que al final de cuentas no.